Bienvenidos a la clase de matemáticas del primer parcial primer quimestre. Mi nombre es Carlos Amaya y hoy vamos a hablar sobre la función lineal. Como objetivos tenemos lo siguiente: identificar las características de la función lineal, determinar la ecuación de una función lineal a partir de sus elementos. Una función lineal tiene las siguientes características. La regla de correspondencia en su expresión simplificada es una ecuación lineal de la forma y igual a mx más b. Segundo punto, m se la denomina pendiente, que es la medida de la inclinación de mi recta. B es el intercepto de la recta con el eje y. Tercer punto, el gráfico es una recta. Si m es positivo, es decir, el valor de m es mayor que 0, sabiéndose que m es el valor que acompaña a la x, la recta es una creciente, es decir, que vendría desde menos infinito en y hasta más infinito, o en este caso desde el valor más pequeño en y hasta el más grande. Tenemos el ejemplo de la gráfica f de x igual a 2x menos 1. Sabemos que menos 1 es el intercepto con el eje de las y en este caso un medio sería el intercepto con el eje de las x. Y nos podemos dar cuenta que la gráfica va de subida, es decir, viene desde el valor más pequeño hasta el más grande, o lo que es lo mismo, es una gráfica creciente. Cuarto punto. Si m es negativo, es decir, m es menor que 0, la recta es decreciente. Tenemos como ejemplo la gráfica de la función menos 3x más 1, donde ahora sabemos que en 1 va a ocurrir la intersección con el eje de las y, en un tercio ocurre la intersección con el eje de las x y nos damos cuenta que es una gráfica decreciente, es decir, que viene desde más infinito hacia menos infinito o desde el valor más grande hasta el más pequeño. Si m es igual a 0, la ecuación de la recta queda de la forma y igual a b. Su gráfica son rectas horizontales. A esto se le llama una función constante. Por tanto, no tendríamos una recta diagonal o una recta pendiente, sino más bien una recta horizontal que pasa por un valor de y. Entonces, la ecuación del eje x sería y igual a 0. Tenemos otros tipos de rectas importantes a ser mencionadas, aunque no son funciones. Estas son las rectas verticales que suceden cuando x toma un único valor. La ecuación del eje y sería x igual a 0. Si b es igual a 0, tenemos a las rectas que contienen el origen. Es decir, si no hay un desplazamiento, que es lo que connota el más b, únicamente vamos a tener la recta pendiente que pasa por el origen de la coordenada 0, 0. Si m es igual a 1 y b es igual a 0, tenemos en cambio la función identidad, que ocurre cuando y es igual a x. Dos puntos pueden definir una recta. Tenemos aquí el ejemplo de que si yo tengo un punto 1, x1, y1 y x2, y2, que sería mi segundo punto, el recorrido lo marca la diferencia en x, es decir, x2 menos x1, y la elevación la marca la diferencia en y, es decir, y2 menos y1. Conociendo dos puntos de la recta, se podrá encontrar su ecuación empleando la fórmula delta y sobre delta x, es decir, y menos y1 sobre x menos x1, sería igual a la diferencia entre los componentes de los puntos 1 y 2. En este caso sería y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Muchas gracias por su atención.